Corintios, por favor, si puede abrir su Biblia ahí, en el capítulo 6, vamos a leer solo dos versículos, aquí en Corintios. Después vamos a movernos un poquito más en la palabra del Señor, porque quiero mostrarles algo el día de hoy. Amén. Bien, dice la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice, nosotros, pero esta es la palabra de Dios para todos. Déjeme leer la Reina Valera, que es la que usted tiene ahí en su mano. Ok. La Reina Valera, 2 Corintios 6, versículos 1 y 2. Dice la palabra, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Vuelvo a leer el versículo 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, dice Pablo, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. ¿Sabe? La iglesia de Corintio es una de las iglesias que más batalló o más conflictos tuvo en varios sentidos, en diferentes cosas, pero mucho de los grandes conflictos que tuvo la iglesia en Corintio fue precisamente que los hermanos en algún momento fueron seducidos, engañados por algunas otras doctrinas, por algunas otras enseñanzas. Incluso fueron enseñados y convencidos que tenían que judaizar, que tenían que ser como los judíos, guardar la ley. Pero recordemos, la iglesia en Corinto en su mayoría eran gentiles, eran griegos, descendientes de griegos y de otras naciones. Corintio era una ciudad comercial donde había de diferentes pueblos y de diferentes razas. Pero se volvió un centro, además de volverse un centro comercial o un centro de negocios, un centro en el que abundaban los negocios y los diferentes idiomas, también había mucha cantidad de creencias y de religiones y de doctrinas. Entonces eran fáciles de convencer, eran fáciles de llevar de un lado a otro por las diferentes enseñanzas que había. No es de sorprenderse que cuando llega Pablo y les habla de Jesús, pues rápido aceptan a Jesús y rápido se convierten a Cristo. Pero así como se convertían rápido, también se desconvertían, también se alejaban del Evangelio y empezaban a creer otras cosas. Entonces los que permanecían en la fe, los que permanecían en Jesús, les costaba mucho trabajo afirmarse en la gracia del Señor, porque querían ellos seguir haciendo cuestiones religiosas, cuestiones a las que estaban acostumbrados, tradiciones que practicaban, la adoración a los ídolos, los sacrificios y diferentes rituales religiosos que se practicaban en Corintio antes de que llegara el Evangelio. Así es que cuando llega el Evangelio y el apóstol Pablo les enseña que la salvación es por gracia, es decir, no hay que hacer nada más que creer y mantenerse en la fe, más que creer y seguir los mandamientos del Señor. Y cuando hablo de mandamientos, acuérdense, se los he enseñado ya, cuando hablamos de los mandamientos de Jesús es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y esos son los mandamientos del Señor, esas son las enseñanzas de Cristo. Y el Señor Jesús mismo dijo, en esto se cumple toda la ley y los profetas. Entonces cuando tú amas a tu prójimo, cuando tú amas a Dios, no haces cosas que ofenderían a Dios. Por amor, no por miedo al infierno, no por miedo al castigo. Nosotros guardamos la ley de Dios por amor a Dios. Nosotros nos alejamos del pecado por amor a Dios. Nos cuesta mucho trabajo de pronto dejar algún hábito, alguna actitud, algún comportamiento, porque queremos un ritual, porque nos digan, hermano, con 10 azotes en la espalda se te cae el pecado. Hermano, con irte de rodillas de la entrada de la iglesia, aquí al altar, se te cae el pecado, ya con eso pagaste, y eres libre y Dios te... Y nos cuesta mucho trabajo porque queremos algo visible para poder creer que Cristo nos ha hecho libres. Para poder creer que somos hijos de Dios, para poder creer que estamos bajo la gracia. Entonces queremos rituales, queremos cosas que nos ayuden a creer.
Ahora, yo entiendo que como punto de contacto sirve mucho tener estos rituales, como un punto de contacto de fe, como por ejemplo la mujer de flujo de sangre que llevaba muchos años enferma, que había usado todas sus riquezas en los médicos para ser sanada y nada le sirvió. Se entera que Jesús va a la ciudad donde ella se encuentra y dice en su corazón: si tan solo tocara el borde de su manto, yo seré limpia. No significa que el manto tuviera poder. El mismo poder que Jesús reconoce que salió de él. Porque cuando lo están apretando la gente y la multitud está sobre él y la mujer toca el borde de su manto en medio de la multitud, Jesús siente que poder sale de él y dice Jesús: ¿quién me tocó? Que hasta los discípulos le dicen: Señor, ¿cómo quién te tocó? Estamos en Pino Suárez a las 2 de la tarde y dices: ¿quién te tocó? Y el Señor Jesús le dice: no, es que Él dice claramente: yo sentí cómo poder salió de mí. ¿De dónde salió el poder? De Él, no del manto. Pero la mujer no lo tocó a Él. La mujer tocó el borde del manto. Y el poder salió de Él, no del manto. Por eso no hay poder en el manto. Como tampoco hay poder en el aceite. Como tampoco hay poder en el agua cuando te bautizas. Como tampoco hay poder en el templo cuando vienes al templo. Cuando tampoco hay poder en el altar cuando vienes y te inclinas al altar o pasas al altar. No hay poder en eso, ¿sí me explico? Pero nos sirve. Nos sirve de contacto tocar el manto. Nos sirve como un punto de referencia venir al templo. Nos sirve como un punto de fe pasar al altar, levantar las manos, inclinarnos, ponernos de rodillas. Nos sirve. ¿Hay poder en eso? No, no lo hay. ¿Pero por qué nos sirve? ¿Por qué funciona? ¿Por qué a la mujer le funcionó tocar el manto? Porque tuvo fe. Porque tuvo fe. Entonces los corintios necesitaban un punto de contacto. Necesitaban algo que les hiciera creer que estaban creyendo lo correcto. Necesitaban que alguien les dijera: mira, tienes que hacer esto, orar 20 minutos antes de comer. Los judíos tenían tradiciones que creían que les servían para estar en contacto con Dios. Para no ahondar mucho en eso, les pongo el ejemplo de lavarse las manos. Ellos creían que lavarse las manos los purificaba. Aunque estuvieran diciendo barbaridades con su boca, ellos creían que al lavarse las manos, ellos se purificaban. Pero no hablo de lavarse las manos y tener higiene en las manos. Eso lo tienes que hacer, hay que lavarse las manos. Yo estoy hablando de que ellos sentían que se purificaban delante de Dios y ahora no importaba lo que ellos fueran a hacer o lo que ellos fueran a decir, porque ellos ya se habían lavado las manos. No tocaban cosas inmundas para no contaminarse, aunque su corazón estuviera lleno de odio, de rencor, de soberbia. Ellos no guardaban el sábado creyendo que al guardar el sábado ellos le agradaban a Dios, aunque el sábado fueran unos desgraciados con su esposa, con sus hijos, con alguien que tuviera necesidad. No importaba, porque ellos estaban guardando el sábado. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Entonces los actos religiosos les hacían creer a ellos que estaban bien con Dios. Para los hermanos en Corinto, ellos habían recibido el mensaje de la salvación por medio de la gracia en Jesús y habían creído. Y dijeron: wow, Jesús está en nuestro corazón, Jesús está en nuestra vida, Jesús está en nosotros, Él nos ha salvado, nos ha perdonado, creemos en Dios, creemos en la salvación, creemos que Jesús murió en la cruz y que resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Creyeron todo lo creyeron. Pero de repente aparecen otros hermanos judíos. Y les dicen: creen en Jesús, qué bueno, pero ustedes no son judíos. Les falta un poquito más para poder alcanzar la salvación completa. Y tienen que circuncidarse. Y tienen que guardar estos mandamientos. Y tienen que hacer esto. Y tienen que hacer aquello. Y tienen que hacer lo otro. Y entonces los corintios dijeron: bueno, pues si nos falta lo hacemos. De buena fe. Porque hermanos, es más fácil que yo le diga a usted y que usted lo crea. Y que diga: hermano, el día viernes vamos a tener noche de milagros aquí en la iglesia. Véngase. ¿Cuántos van a venir a la noche de milagros el viernes? ¿Por qué? Porque ya anunciamos que es noche de milagros, ¿no? Y aquí vamos y hermano, además le agregamos: véngase ayunado, véngase en ayunas. Aquí vamos a romper el ayuno, aquí vamos a entregar el ayuno, usted véngase en ayunas
y ese día vamos a recibir nuestro milagro. ¿Cuántos vendrían? Y además, ¿cuántos no invitaríamos? ¿Por qué? Porque anunciamos que es viernes de noche de milagros. A la gente le funciona y le sirve tener un punto de contacto ese día para recibir el milagro. Sí funciona y sí resulta, y la gente cree y la gente recibe. Pero si yo le digo, hermano, no se preocupe, esta semana usted va a recibir un milagro. No, pues sí, pastor, pero ¿cuándo? Porque para el lunes lo necesito pagar, Coppel el lunes. ¿Cuándo voy a recibir mi milagro, pastor? ¿Se da cuenta cómo un punto de contacto puede hacer una diferencia en nuestro corazón? No está mal tener un punto de contacto. ¿Quieres tener un punto de contacto como los hermanos en Corintio necesitaban un punto de contacto para creer que eran salvos por gracia? Ponte a orar. Ora. Ay, pastor, pero es que no sé orar. Bueno, lee la Biblia. Ay, pastor, leo la Biblia y me duermo. Bueno, ayuna. ¿Sí se da cuenta? No es que haya poder en sí mismo, en la oración, o en la lectura de la Biblia, o en el ayuno. Por sí solos no. Es la fe que actúa en ellos. Es la fe que ponemos en nuestro Señor Jesús para creer que por gracia recibimos. Por eso es tan efectiva una oración de 5 minutos como una oración de 2 horas. ¿Cuánto tiempo tenemos que orar? ¿Nosotros cuánto tiempo oramos? El tiempo que sea necesario. Son 5 minutos, son 2 horas, es un mes entero, el tiempo que sea necesario. ¿Por qué oramos ese tiempo que sea necesario? Porque es el tiempo en que nuestro corazón es tocado, en que nuestra fe se fortalece, en que podemos ver la respuesta, en el que tenemos la paz en nuestro corazón para decir, Dios ya me escuchó. Amén. Vean las oraciones de Jesús por la sanidad. ¿Cuánto tiempo invertía Jesús por la sanidad? Segundos. Viene el centurión y le dice, sana a mi siervo que está enfermo. Y el Señor Jesús le dice, esta es la oración de Jesús por la sanidad del siervo del centurión. Conforme a tu fe te sea hecho. ¿Cómo tal la oración poderosa? ¿En qué estaba declarando estas palabras Jesús? En la fe del centurión. Conforme a tu fe. Entonces cuando nosotros oramos, leemos la Biblia, ayunamos, nos congregamos, escuchamos los mensajes en internet, estamos fortaleciendo nuestra fe porque se vuelve un punto de contacto. Sí, se vuelve el punto donde mi fe se fortalece. Se vuelve el punto donde lo que yo creo se nutre, se hace más fuerte. Entonces cuando yo oro, ya decía la pastora al principio de la reunión, cuando yo oro, cuando busco a Dios, necesito creer que hay un Dios. ¿Sí? Yo digo que los trabajadores que tienen más fe son los que trabajan en los censos del INEGI. Porque ellos todas las puertas las tocan esperando que en alguna le abran. Todas las puertas tocan, ¿o no? Deberíamos de tener la fe de los del INEGI. Ahora, entiéndase que estoy hablando de la fe en Dios. Porque tú oramos una vez y creemos que ya, no, toca la que sigue. Y toca la que sigue, y toca la puerta que sigue. Y busca otra puerta, y busquen otra. Porque en alguna se va a abrir, y en alguna estará tu oportunidad. ¿Sí está conmigo? Ay, es que ya llevo 100 puertas. No importa, toca 101, 102, 103. Porque al que toca, se le abre. Y a mí me encanta que los del INEGI van puerta por puerta. Y ahí están 5 minutos tocando en una puerta a ver si salen. Hasta que sale el vecino. Ahí ya no vive nadie. Hasta entonces se van. Y luego algunas, yo trabajé en el INEGI, lo digo porque yo trabajé en el INEGI. Y luego algunas, nadie salió, nadie les dijo que nadie vivía ahí. Y las marcan en su croquis que esa casa les faltó. ¿Y qué creen? Que tienen que volver a regresar a esa casa porque nadie salió. Y vuelven a salir porque nadie salió. Vuelven a venir porque nadie salió. Y vuelven a venir porque nadie salió. Y después preguntan alrededor, ahí no vive nadie. Y hasta que le digan, no, pues no sé, no vive nadie o no hemos visto a nadie. O salen muy tempranito a las 6 de la mañana. Y entonces aún así, si no los encuentran cuando ellos vienen, dejan un aviso. ¿No les ha tocado? Dejan un aviso. Somos del INEGI, venimos a buscarlos, por favor, comuníquese conmigo para hacer una cita y poderle hacer la entrevista. No se rinden. A eso me refiero con nuestra fe. Que deberíamos insistir, e insistir, e insistir. Hasta que la puerta se abra.
Ahora, si esa no se abre, el del INEGI no vive de una puerta. Ellos tienen que tocar muchas puertas. Nosotros también. Nosotros pongo el ejemplo de este tipo de personas o de estos trabajadores, porque esa es la visión que nosotros deberíamos de tener. No se me abrió esta puerta, no vive nadie en esta puerta, dejé el aviso de que iba a venir otro día, no salió nadie, no pude hacer entrevista, necesito ir a otra puerta. La que sigue, y la que sigue, y la que sigue, hasta que encuentre lo que yo estoy buscando, hasta que encuentre lo que Dios quiere para mi vida. ¿Me sigue? ¿Está conmigo? Ok. ¿Por qué dije esto? Porque los corintios necesitaban un punto de contacto. Entonces, cuando vienen estos hermanos y les dicen, ustedes también tienen que circuncidarse, ustedes también tienen que guardar el sábado, ustedes también tienen que seguir las tradiciones judías y hacer esto y hacer aquello, los corintios lo creyeron. Y creyeron que debían de hacerlo. Y ellos esperaban, pero además no solamente eso, ellos creían, ellos pensaban que si hacían ciertos actos religiosos cristianos, si ellos guardaban ciertas cosas, podían seguir haciendo cosas del mundo. Es decir, si eran salvos por gracia, ellos creían que podían participar de algunas cosas del mundo sin ningún problema y esperar que Jesús igual los salvara. Entonces, cuando creyeron esto y Pablo se entera, Pablo manda en la primera carta a los Corintios, es una de las cartas de muy buen ejemplo para muchos pastores, porque tiene el cómo reprender a una iglesia, el cómo regañar a una iglesia, el cómo corregir a una iglesia en el amor del Señor. La primera carta de Pablo es una carta de corrección, de disciplina, de reprensión, de regaño. No quiero usar regaño porque nosotros usamos mal la palabra regaño. Creemos que regaño es gritar. Ay, lo está regañando, le está gritando. Y luego cuando a alguien le regañan, se siente mal porque le hablaron golpeado, le hablaron fuerte. No, el regaño es corregir la falta que se está cometiendo. Y Pablo les da una reprensión a través de la primera carta. En la segunda carta, Pablo les dice a los hermanos, oiga, qué bueno que todavía me quieren, porque después de la primera carta, yo creo que ya no querían saber de mí. Y recibieron la segunda carta, recibieron buenas noticias de Pablo. Pablo estaba al pendiente de los hermanos en Corintio. Pero en esta carta, particularmente, Pablo se ocupa ya no necesariamente de regañar, sí de recordar el regaño anterior de la primera carta, pero más bien se encarga de recordarle a los corintios que no es por obras, sino por gracia. Que la salvación que recibieron, ellos no tienen que practicar o no tienen que hacer lo que tradicionalmente se acostumbra a decir que son rituales religiosos. Ellos no necesitaban estos rituales religiosos. Y Pablo les dice, lea otra vez en el versículo 1, pues así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano. ¿Que no recibáis cómo? En vano la gracia. ¿Qué es recibir en vano la gracia? Es que no tiene importancia para nosotros la gracia. Que la recibimos y la recibimos para mal, menospreciándola, diciendo no es insignificante, yo tengo que hacer méritos, yo tengo que hacer mi propio esfuerzo, yo tengo que hacer un sacrificio, yo tengo que hacer un ritual religioso para agradar al Señor, tengo que cumplir con estas cuotas, tengo que hacer estos sacrificios. Porque creemos que no es suficiente la gracia. Ese es un tipo de recibirlo en vano. Y la otra es creer que como por gracia somos salvos, no importa lo que hagamos o cómo vivamos, no importa que pequemos, no importa que destruyamos nuestras vidas, al cabo lo hemos recibido por gracia. Al cabo es gratis. Es decir, no importa. Yo puedo hacer lo que sea, de todos modos Jesús ya murió por mí. Yo puedo vivir como se me dé la gana, al cabo Jesús ya murió por mí. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? Amén. Entonces recibirlo en mano era esta actitud. Y de repente algunos hermanos, no todos, claro, cuando digo los hermanos en Corinto no me refiero a todos, me refiero a algunos de los hermanos que estaban en la iglesia en Corinto. Entonces cuando se hace una reprensión en la iglesia, como Pablo le hace a los hermanos en Corinto, pues los hermanos entendían que esta reprensión iba para algunos hermanos en particular, no para todos. De la misma manera como les hemos enseñado aquí que lo que yo predico puede que no te sirva a ti, pero le sirve al de al lado, o al de enfrente, o al de atrás.
Entonces no necesariamente todos los mensajes me tienen que embonar, o no todos los mensajes me tengo que poner el saco. Ay, el pastor otra vez está hablando de mí. No, no necesariamente. Por eso de repente decimos, ¿para quién es el mensaje? ¿Para quién? Para mí. Es para mí el mensaje. Lo que se me sirva del mensaje yo lo voy a tomar. Lo que me sea útil lo voy a tomar. Lo que me hacía falta poner en práctica lo voy a poner en práctica. Porque cuando yo digo, hermano, ore, y usted ya ora, me dicen, ay, el pastor me ofende, hasta parece que no sabe que yo oro. No, lo digo para los que no oran. Si usted ya ora, siga orando. Cuando yo digo, hermano, lea la Biblia, pastor, ya me chuté la Biblia de Génesis, Apocalipsis 2 veces este año. ¿Por qué me dice que lea la Biblia? No lo estoy diciendo por ti, lo estoy diciendo por los que no lo hacen. Tenemos que tener la madurez de no ponernos el saco que nos incomoda todo el tiempo. Tenemos que tomar lo que yo recibo, lo que a mí me toca, pero también con la madurez de no hacerme el tonto, de decirle, ahí te hablan, cuando yo soy el que tiene que madurar. O ahí te hablan, hermano, como si yo soy el que tenga que corregir algo. Tenemos que alcanzar esa madurez, hermanos. La madurez, por eso dice Pablo, que no sea en vano la gracia que han recibido, que no sea inútil lo que han recibido, que tenga frutos en ustedes lo que han recibido. ¿Sí está conmigo? Amén. Yo me acuerdo que alguna vez escuché a un campesino que decía, no, estas semillas son semillas balines, esas semillas no sirven para sembrar. Esas semillas porque las siembras y nunca van a dar fruto. Sabía que hoy hay muchas empresas que producen productos del campo que le ponen a sus productos cierto tipo de hormonas, cierto tipo de complementos o vitaminas o aditamentos químicos que hacen que le quite la fertilidad a las semillas. Por eso hay productos que tú compras y tratas de germinar esa semilla y no germina nunca, porque ya vienen inutilizadas para que no se reproduzcan. Porque si no, cualquiera que compra un producto tiene una semilla y esa semilla se reproduce. Entonces han hecho eso algunos productores para que no tengan competencia con sus productos, por la calidad que ellos han procurado en sus productos y nadie reproduzca los productos que ellos tienen. Entonces, lo que antes teníamos en cada semilla, cada fruto daba su semilla y cada semilla podía darte un árbol de ese fruto. Ahora ya no. Ahora ya no pasa eso. Por eso hay tantos fertilizantes y instrumentos químicos o elementos químicos que se le ponen a las plantas para que produzcan. Entonces que que nuestra convicción y la gracia que hemos querido no sea en vano, que lo que Dios ha puesto en tu corazón dé frutos. ¿Que de qué? Frutos. Por eso dice el apóstol Pablo en el siguiente versículo, que no sea en vano la gracia. Lo que Dios ha puesto en ti tiene que dar frutos. Amén. Tiene que notarse en tu vida que hay un cambio. Tiene que notarse en tu vida que tienes fe, que crees, que hay milagros, que hay cosas que pasan de manera sobrenatural, que vives una vida plena. Juan capítulo 10, versículo 10, habla de esta vida plena. Jesús es el que nos da esta vida plena. Dice Juan 10:10, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Que esa sea la vida que nosotros tengamos. ¿Cómo la tenemos? En la gracia que hemos recibido. Porque has recibido gracia de parte de Dios. Y esa gracia te favorece y te bendice y te ayuda. Ay, pastor, pero a mí parece que me va peor. Me está yendo mal. Las cosas no me resultan, no funcionan, los planes que tengo se vienen abajo, los negocios que emprendo no prosperan, el dinero no me alcanza, me enfermo constantemente, pastor, algo está pasando. Cuidado, porque la gracia que has recibido está resultando que es en vano contigo. Es decir, recibiste la gracia para tener una vida abundante, pero no la estás teniendo. Y por eso el apóstol Pablo dice que no sea así la gracia en ustedes. Hermanos, no significa que si te está pasando a ti, eres lo peor que le ha pasado al Evangelio. No, ya le ha pasado a lo largo de la historia a muchos cristianos. Desde la iglesia primitiva, muchos cristianos creían, pero sus vidas no cambiaban. Muchos cristianos creían en Jesús, pero creían que era por méritos. Hermanos, algunos hasta perdieron la vida. Ahí está el ejemplo de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos. Los hermanos están siendo tocados por la gracia del Señor,
El Evangelio está tocando sus vidas en el tiempo de Pablo, de Pedro, en el tiempo de Pedro y de Juan, de los apóstoles. Está siendo tocado el pueblo judío y se están convirtiendo. Y nos cuenta el libro de los Hechos que los hermanos se convertían al Evangelio y traían sus bienes a los pies de los apóstoles. ¿Por qué estaban haciendo eso? ¿Estaban locos? ¿Les lavaron el cerebro? ¿Los estafaron? ¿Había un negocio piramidal ahí entre los apóstoles? ¿Por qué estaba sucediendo esto? Estaba sucediendo porque los hermanos estaban recibiendo la gracia de nuestro Señor y ellos estaban tan agradecidos por lo que Jesús estaba haciendo en sus vidas, tocándoles, cambiándoles, perdonando sus pecados, dándoles vida eterna, que ellos entendían que lo que tenían era mucho. Lo que tengo es mucho, ahora entiendo que el amor al dinero va a corromper mi corazón, que no puedo servir a dos señores, ni a Dios ni al dinero, y entendían que de todo lo que tenían podían desprenderse de lo que tenían. Y traían a los apóstoles de sus bienes. Pero por ahí apareció Ananías y Zafira, que creyeron que eso les daba posición en el reino de los cielos, que creyeron que eso les iba a dar renombre entre los discípulos, que les iba a dar reconocimiento delante de Dios. Y venden su propiedad y traen una parte. Perdón, gracias. Y traen una parte de lo que habían recibido por la heredad y la otra parte se la quedan. Y mueren por querer aparentar algo que no debían. El Evangelio no es apariencias. El Evangelio no es querer aparentar algo que quieres demostrarle a los demás que tienes o que puedes hacer, como el dar tu dinero a los pobres, como el estar en la oración, o estar en las vigilias de oración, o estar en los ayunos, o estar en las campañas y decir, yo puedo porque yo soy un ungido del Señor. No, es por gracia. De manera que la gracia no es en vano en tu vida. ¿Sí está conmigo? Entonces lo que nosotros creemos y lo que nosotros predicamos es que hemos recibido por gracia la salvación y damos frutos por esa gracia. Por eso dice el apóstol Pablo, ahora sí, versículo 2. Porque dice la Escritura, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Ese es Dios hablándole al pueblo de Israel a través de su profeta. Y Pablo está citando esta palabra del profeta. Dios dice al pueblo, yo te escuché cuando me oraste. Cuando me pediste algo, yo te escuché. Cuando necesitabas auxilio, yo te salvé. Eso es lo que dice Dios. ¿Eso lo hizo por mérito alguno? ¿El pueblo mereció eso? No, dice el Señor, porque era el día de la salvación, porque era el día de la gracia. En el día que me necesitaste, yo te ayudé. En el día que pediste, yo te di. Dice, versículo 2. He aquí ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Si algo necesitamos ver en el Evangelio y en la palabra del Señor, que lo que Dios ha traído a nosotros es el tiempo aceptable. Es decir, este es el momento en que Dios te acepta. ¿Cómo es que Dios te acepta? ¿O por qué Dios te acepta? De acuerdo a lo que dice el apóstol Santiago, dice la palabra del Señor, que nosotros ahora tenemos acceso, el libro de Hebreos, tenemos acceso al trono de la gracia de Dios. Es decir, tú puedes acceder hasta la misma presencia de Dios. ¿Por qué puedes acceder? ¿Qué mérito hiciste para acceder? Nada. Tú no tienes ningún mérito, pero tú puedes acceder. ¿Por qué puedes acceder? Porque Jesús te ha cubierto con su gracia. Yo me imagino esta escena y me gustaría que ustedes pudieran visualizarse así cuando van a orar delante de Dios. Imagínense que el único que puede presentarse delante de Dios es Dios mismo. ¿Sí me explico mejor? Dice la Escritura que aún los ángeles, los querubines y los serafines que están delante del Señor, que todo el tiempo están diciendo santo, 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 y que están alabando, hay un grupo de serafines que son los que tienen acceso más cercano a Dios, que se pueden acercar más a Dios. Y estos que se pueden acercar a Dios, su cuerpo está lleno de ojos. Todo su cuerpo está lleno de ojos, ojos por todos lados, para ver la gloria del Señor. Pero cuando se acercan a Dios, sus ojos no pueden ver a Dios. Porque es tan inmensa, es tan grandiosa la gracia de Dios, que caerían fulminados.
Y entonces lo que hacen los serafines es cubrirse con sus alas. Y entonces se pueden acercar hasta la presencia de Dios. ¿Sí está conmigo? Ellos mismos se cubren con sus alas y ahora sí se pueden acercar a Dios. Los ángeles, todo la corte celestial y todo lo que hay en el cielo, hay cierta distancia hasta donde se pueden acercar a Dios. Por eso les decía que estos que más se acercan son estos ángeles que se pueden acercar más, pero aún así cuando están ahí muy cerquita, se tienen que cubrir para no caer fulminados por la inmensa gloria de Dios, por su inmenso poder, por su gran santidad. Es como cuando estás afuera en un lugar abierto y el sol está muy intenso. No sé si les ha pasado que de repente están afuera y está el sol muy intenso y ustedes están viendo o el suelo o algo blanco y de repente entran a la casa y está oscuro y entran como lampareados, se dice. No ven con claridad. ¿Saben por qué no ven con claridad? Por el resplandor del sol. La luz que refleja el sol daña nuestra vista, por eso no podemos mirar al sol directamente. Bueno, pues la gloria de Dios es más resplandeciente que el sol. Tan es así que en la eternidad no hay sol. No hay sol, porque Él es el sol de justicia. Ahora imagínense, toda esa corte celestial no puede acercarse completamente hasta el trono de Dios. Cuando dice la Biblia, y vinieron los ángeles, en el libro de Job, y vinieron los ángeles a la presencia de Dios, no crean que Dios estaba aquí en su trono y los ángeles ahí sentados. No, hermano, ellos estaban a kilómetros de distancia de Dios, porque la gloria de Dios es impresionante. Satanás se presenta delante de Dios y no cree que llega hasta ahí al trono, delante del trono y a los pies de Dios. No, hermano, está a kilómetros. Porque la gloria de Dios es tan grande, es tan resplandeciente que no pueden penetrar. Entonces los únicos que pueden penetrar delante de Dios, o el único que puede penetrar a la gloria de Dios y a la presencia de Dios, es Dios. ¿Sí está conmigo? Bien. Es Dios, es el único. Ahora, para que usted se entere, quizás no lo sabía, pero ahí en la presencia de Dios, hermano, estoy hablando del trono, de la presencia, porque Dios está en la eternidad, en el cielo, en la gloria. ¿Sí está conmigo? Nosotros vamos a ir a la gloria de Dios y vamos a estar con Él en su gloria. Entonces vamos a estar allá. Pero dice la palabra que ahí en su presencia, dice, tan solo imagínense, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres, están juntos, son uno solo. No son tres dioses distintos, en tres reinos distintos. Es el mismo Dios en el mismo reino. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cómo están? Juntos, en el mismo trono, en la misma presencia. ¿Me sigue si está conmigo? Ok, ahora están ahí y están en ese lugar juntos. Los únicos que pueden estar juntos el uno del otro es Dios mismo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso dice Filipenses que el Señor Jesús se despojó a sí mismo. Es decir, estaba en el trono, están los tres, y Él está ahí, Jesús está ahí, y dice que para poder bajar a la tierra, o a volverse humano, se despojó a sí mismo. Es decir, dejó ese lugar que tenía en el trono, en la gloria, en la existencia del Dios mismo, en ese resplandor eterno y maravilloso que es su presencia. Jesús voluntariamente, nadie lo empujó, nadie lo quitó, le dijo, sácate de aquí. No, Jesús se despojó, soltó esa gloria y tomó forma de hombre, nació en forma de hombre. ¿Sí está conmigo? Entonces lo que hizo Jesús fue dejar esto para venir a ser hombre y morir en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Sí está conmigo? Entonces Él se despojó a sí mismo. Cuando se despoja a sí mismo, Él puede tener acceso a la carne humana, nacer como ser humano, volverse hombre, volverse siervo, ser obediente y ir hasta la cruz. Amén. Ahora, no terminó ahí la historia. Jesús muere en la cruz, pero resucitó al tercer día. ¿Por qué Jesús
le dice a las mujeres, cuando Él resucita, y a los discípulos, cuando Él resucita, dice, no me toquen, porque todavía no subo al Padre. Es decir, Él todavía había resucitado en un cuerpo glorificado, que ya no se iba a pudrir como nuestros cuerpos se pudren, sino resucitó en un cuerpo glorificado, y en ese cuerpo tenía que presentarse al Padre para volverse a cubrir de la gloria del Padre. ¿Amén? ¿Ya me expliqué esto? ¿Queda claro? Ok. Ahora, ¿nosotros podemos venir al Padre? No. Jesús venía al Padre en oración, sí, pero lo hacía desde aquí, desde la tierra, hermano. Cuando Él oraba, lo hacía como nosotros oramos, en cuerpo, en carne y hueso. Y así es como Él venía. Usted ora al Padre, ¿cómo le hace? Se transforma, se transmuta, sale en un ser celestial y entra en su mente y se va en el... No, hermano, ¿cómo lo hacemos? Carne y hueso, ¿o no? Así es como usted ora. En carne y hueso. ¿Dónde salen sus palabras? De aquí. ¿Cómo está su cuerpo? De rodillas, parado, acostado, sentado. Pero su cuerpo es el que está orando. ¿Cómo podría tu cuerpo mortal, lleno de pecado, lleno de inmundicia, presentarse ante un ser glorioso como lo es Dios? ¿Puedes? No puedes. No puedes. Porque nuestro pecado se interpone, dice la palabra. Dios no puede estar donde está el pecado. ¿Amén? Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, no se me pierdan, porque todavía no llegó lo bueno. Ok, entonces Jesús oraba al Padre. ¿Cómo oraba al Padre? En carne y sangre. Él oraba. Se levantaba en las madrugadas, se iba en las noches, se apartaba en una montaña y ahí oraba. Solo hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde dice que Jesús se presentó ante Elías y Moisés en una transfiguración. ¿Sí? Tomó su cuerpo de carne y sangre y se transfiguró, se transformó en una forma espiritual para poder estar en contacto con Elías y Moisés. No había manera de que Jesús pudiera hablar con Elías y Moisés, no había manera desde un cuerpo mortal. Así es que Dios toca el cuerpo de Jesús y lo transfigura, le da la posibilidad de entrar a esa dimensión espiritual. Y entra Jesús a esa dimensión espiritual. Allí estaban Pedro, Juan y Jacobo. Y lo están viendo lo que está pasando, están maravillados de poder ver eso, de ver cómo el cuerpo se transfiguraba y podía entrar de esta dimensión a la dimensión espiritual. No es que Elías y Moisés entraron a nuestra dimensión, no, Jesús entró a esa dimensión y Dios permitió que los tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, pudieran ver esa escena, como si lo estuvieran viendo en una pantalla, como si lo estuvieran viendo detrás de un cristal, porque ellos no podían entrar a eso. ¿Sí está conmigo? ¿Podemos entrar nosotros a la dimensión espiritual? No, en carne y sangre no. Este cuerpo no nos deja. Este cuerpo está hecho para habitar en esta dimensión, en la dimensión de este mundo. Amén. Ahora, entonces, hoy espero ir poniendo las cosas bien para que a usted le quede claro. Entonces, ¿nosotros oramos a las cosas de este mundo? ¿Le pedimos algo de este mundo? No. Le pedimos a Dios, que está fuera de este mundo. La dimensión en la que se encuentra Dios es otra dimensión. Es una dimensión distinta, espiritual, diferente. Allí es donde está Dios. ¿Cómo nosotros entonces podemos orarle a un Dios que esté en otra dimensión? No podemos. No sabemos hacerlo. Por eso mucha gente intenta la meditación, la reflexión, el hipnotismo, cosas que le permitan entrar a una dimensión a la que no tenemos acceso de manera natural. No tenemos acceso a ella. Pero Jesús dijo, cuando ustedes oren, van a tener acceso a esta dimensión. Porque lo van a hacer, ¿cómo? ¿En sus fuerzas? Jesús dijo, lo van a hacer en mi nombre. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo recibiréis. ¿Cómo entramos a esa dimensión? En el nombre de Jesús.
Es como el boleto de entrada para poder ver lo que los discípulos vieron en esa transfiguración. ¿Sí me explico? En el día de la transfiguración, esos 3 discípulos tenían boleto de entrada para poder ver el mundo espiritual. Y lo vieron. Y nos lo cuentan en el Evangelio. Tú y yo tenemos entrada a esa dimensión espiritual porque tenemos un boleto de entrada. ¿Sí está conmigo? ¿Cuál es ese boleto de entrada? Jesús. Se oye mal que lo ponga como un boleto, pero es más que un boleto. Es la recomendación. Por eso cuando Jesús dice, llegará el día en que vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos esto, hicimos aquellos. Y Jesús dice, yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Es decir, todo lo que hicieron, no lo hicieron en mi nombre, lo hicieron en ustedes, en sus fuerzas, en sus capacidades, porque ustedes querían, negociando con espíritus, negociando con otras cosas, pero no lo hicieron en mi nombre. Porque nunca los conocí, dice el Señor. Y luego dice, vendrán los de la derecha y dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello y lo otro, y les diré, benditos de mi Padre, pasen. A ustedes sí los conozco, porque a ustedes sí los conozco. Entonces, más que un boleto de entrada al mundo espiritual, tenemos la recomendación del Hijo de Dios. Entonces, cuando tú vienes al Padre y vas a orar, el Padre voltea y tú dices, Padre, ayúdame. Y el Padre voltea, pone atención a tu oración. Y lo primero que viene es la recomendación de Jesús. Dice, yo lo conozco, es mío. Atiéndelo, Padre. ¿Sí está conmigo? No es solamente el boleto, ay, perdí el boleto, ay, no te dejé el boleto, el pastor dijo que era un boleto. No es un boleto, es la recomendación de Jesús delante del Padre de que te conoce. Por eso cuando tú oras, dice el Señor Jesús, mis ovejas conocen mi voz y yo conozco a mis ovejas. Cuando tú chillas, me duele, Señor. Me está pasando esto. Cuando tú lloras, ¿quién crees que te escuche? Tu pastor. Tu buen pastor. El que dio su vida por sus ovejas. Él te escucha y tú dices, y el Padre va a enviar un ejército para responder a tu clamor. Y lo primero que pregunta, ¿lo conocen? Y los ángeles dirán, no. Tu ángel de la guarda va a decir, lo conocía. Pero tu pastor va a decir, sí, lo conozco, es mi oveja. ¿Sí está conmigo? Y entonces, ok, vamos a ver qué está chillando la oveja aquí. Y pone atención a tu oración. Ahora, más que eso todavía. Eso solamente para que veas que toda tu oración tiene sentido delante de Dios, toda tu oración. No hay oración que tú digas, es que no sé si me escuchó, es que no sé si atendió mi oración, es que no sé si oré bien, no es que no sé si oré mal. Toda tu oración tiene atención del cielo, toda. Por eso es importante, dice Pablo, le dice a los corintios, que no sea en vano la gracia con ustedes. No ores por tonterías. No uses el nombre de Dios en vano. No estés chillando por cualquier cosa. Hay cosas en las que te tienes que pagar los pantalones y decir, yo puedo con esto. Seguimos, Padre, nada más dame fuerzas. Nada más que no se me olvide que tú eres mi Señor. Nada más que no baje la guardia ante el pecado. Que no me rinda ante la tentación. Solo tú, Señor, sigue conmigo, sigue conmigo. Yo aquí aguanto los trancazos, pero tú sigue conmigo. Esa es la oración que hizo David ante Goliat. Cuando Goliat lo amenazaba, le decía, ay, tú que soy un perro, para que vengas contra mí con palos y piedras. Yo vengo con mi espada, mi lanza, mi jabalina, mira mi escudero con trabajos puede con mi lanza. Y la oración de David fue, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti. ¿Se rindió? No, él va a enfrentar al gigante. Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo y Jehová te entregaré en mis manos. Y al que se van a estar comiendo las bestias del campo y las aves del cielo va a ser a ti. Y te voy a cortar la cabeza con tu espada, porque yo ni siquiera traigo espada. Él no se rajó ante el conflicto que tenía enfrente, solamente le dijo, yo vengo del lado correcto.
Yo vengo con el ejército correcto. Yo vengo en el nombre correcto. Yo no vengo en mi nombre, vengo en el nombre del Señor. Por eso las adversidades que tenemos y los problemas que enfrentamos, no los enfrentamos a nuestras fuerzas. Lo hacemos en el nombre del Señor. ¿Sí está conmigo? Entonces si vuelves a chillar, el Señor te escucha. Pero no te escucha para tenerte ahí en la puerta o en el corral. Ahí te tienen en el corral a ver si logras alcanzar turno. A ver si alcanzas ficha hoy, porque nada más reparten 20 fichas. No te tienen ahí esperando, hermano, porque no termina ahí. La gracia del Señor, esto es la gracia para que usted lo vea. La gracia no solamente es que Él conozca tu voz y escuche tu voz y responda a tus peticiones porque tú pides en el nombre de Jesús. Todo lo que pides al Padre en mi nombre lo recibirás. No solo es eso la gracia. ¿Sí está conmigo? ¿Hiciste algo para merecer eso? ¿Esa atención de parte de Dios? No, nada. Por eso se llama gracia. Pero la gracia no termina ahí en que tú hagas una oración. La gracia continúa. Porque ¿quién dije que puede entrar a ver al Padre? Ni los ángeles, hermano. Ni los ángeles. Solamente Él. Su gloria solamente se puede ver Él. Su santidad solamente la puede ver Él. ¿Y quién está en su presencia? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres en uno solo. ¿Sí está conmigo? Pero la Biblia dice que tenemos acceso hasta este trono. Si no pueden entrar los ángeles, que son superiores a nosotros, dice la Biblia, que los ángeles son hechos superiores a los hombres. Es decir, un ángel es en creación, en orden de creación, los ángeles son superiores a los seres humanos. ¿Sí está conmigo? Sin embargo, dice la Biblia que Dios puso a los ángeles al servicio de los que van a heredar la salvación. Fíjense cuánta humildad hay en los ángeles. Por eso Satanás fue desechado del cielo, porque él no quiso ponerse en inferioridad, quiso ponerse sobre Dios. Y por eso fue desechado. Su soberbia lo desechó. Nosotros necesitamos deshacernos de la soberbia. Amén. Ok. Entonces, estos ángeles fueron puestos al servicio de los que han de heredar la salvación. Puestos por debajo de los que han de heredar la salvación. No puestos por debajo de la humanidad. Ojo, no estoy diciendo que están por debajo de la humanidad. Están al servicio de los que van a heredar la salvación. ¿Quiénes van a heredar la salvación? Los ángeles al servicio de quién están? De nosotros. Pues aún los ángeles que están al servicio de nosotros no pueden entrar totalmente tan cerca del trono de la gracia. Se quedan a cierta distancia, dependiendo de su nivel, de su rango, de su jerarquía. Es el nivel que pueden alcanzar. Están delante de Dios. Son santos, necesitan llegar a la presencia de Dios para fortalecerse, para nutrirse. Ahí es donde vuelven a retomar fuerzas y regresan a la siguiente batalla. Ellos no tienen fuerzas en sí mismos. Ellos necesitan la gloria de Dios, necesitan la presencia de Dios. Vienen, se nutren de la presencia y vuelven a sus batallas. ¿Está conmigo? Okay, ¿me va entendiendo hasta aquí? Ok. Aun cuando le pidieras a tu ángel de la guarda, a tu dulce compañía, que no te desampare ni de noche ni de día, el ángel no puede llegar hasta el trono. No va a llegar hasta acá. Se va a quedar por allá, según su jerarquía. Pero la Biblia dice que nosotros sí tenemos acceso hasta acá. Que sí podemos llegar. ¿Cómo es posible que si somos creados menor que los ángeles, nosotros sí podamos llegar hasta acá? Nosotros sí podamos entrar hasta la presencia de Dios. No es que el ángel venga a acercarse a Dios, sino que Dios busca acercarse a los ángeles. ¿Le explico? No es lo mismo que alguien quiera entrar hasta donde yo estoy. Un ejemplo quizás absurdo, pero que me gustaría poner. A lo mejor lo entendemos. No es lo mismo que el presidente de la República, o los anteriores, salga a la gente y les pongan una valla. Y los únicos que pueden acercarse al presidente son aquellos que se les permite acercarse. ¿Se han visto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el presidente tiene guardias, tiene protección, hay vallas alrededor de él, y entonces el presidente está en un lugar y la gente no se puede acercar hasta donde le da la valla.
Pero hace unos años atrás el presidente de la República hizo una marcha, este presidente, y él se acercó a la gente. Y entonces una multitud de gente lo rodeó y lo aplastaba y lo apretaba y estaban queriendo ir tocarlo, que quién sabe qué. Y fue diferente, ¿se da cuenta? Porque en las otras escenas tenemos presidentes a los que no se le permite que la gente se le acerque. Y él tampoco se acerca a la gente. ¿A quién se va a acercar? A los que quiere, a los que le elija. Pero este presidente salió y se acercó a la gente. Y la gente se le vino encima. Bueno, lo mismo pasa con Dios y los ángeles. Perdón, el ejemplo no es una comparación de que el presidente es Dios. No va a decir, ay, el presidente, ya dijo el pastor. No. Es una analogía nada más para que se entienda. Los ángeles quieren acercarse a Dios, pero no pueden acercarse a Dios. Porque la gloria, el poder, la soberanía, la eternidad, la santidad, la perfección de Dios impide que los ángeles se acerquen a Él. Son como esas vallas. No es que Dios mandó poner esas vallas, su sola presencia pone esas vallas. Amén. Pero de repente Dios decide acercarse a un ángel. Y se acerca a Gabriel y le dice: Gabriel, ve y dile a María que mi hijo va a estar en ella. Y el ángel está cerca del Padre. Y entonces el ángel puede ir a María y decirle: bienaventurada eres mujer entre todas las mujeres, porque tú has sido, y le da todo el discurso de aquel nacimiento del Salvador del mundo. Amén. Pero si Gabriel se quiere acercar al Padre, solamente si el Padre se lo permite. Gabriel no puede acercarse por sí, que diga: ya, yo soy el secretario particular de Dios y vengo a ver a Dios. No, la misma gloria y presencia de Dios impide que Gabriel llegue hasta la presencia de Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí está conmigo? Pero si Dios tiene un mensaje para Daniel, por ejemplo, cuando manda el mensaje para Daniel, manda a traer al ángel: Gabriel, ve y dile a Daniel que su oración fue escuchada. Desde que él quiso orar, yo ya lo había escuchado y ya envié la respuesta, y ve tú a darle la respuesta. Y sale el ángel del cielo y se enfrenta con el príncipe de Persia y se lleva 21 días ahí peleando con el príncipe. Y después llega Daniel y dice: ya vine, mano. Me costó un trabajal. Tuvo que venir Miguel a hacerme el paro. Bueno, estoy hablando en español, ¿no? Tuvo que venir Miguel para defender, para ayudarme, para pelearse con el príncipe de Persia, y yo puedo llegar a ti. Pero tu mensaje ya había sido dado de parte de Dios desde el momento en que propusiste orar. ¿Sí me está siguiendo? Entonces Dios decide acercarse a quien quiera acercarse. Ahora, la gente puede acercarse a Dios, lo acabo de leer, sí, buscarlo. En el día aceptable, en el día propicio, en el día adecuado. Búscale. Y este es el día, dice Pablo, este es el día propicio, este es el día adecuado. Este es el día de salvación. Que no sea en vano la gracia con ustedes. Ahora, insisto, no he terminado, ya quiero terminar, para poder llevar a lo que quiero decirle. Entonces, si no nos podemos acercar a Dios, a menos que Dios decida acercarse, ahí está Abraham, ahí está Moisés, ahí está Pablo, hay todos los personajes a los que Dios se ha acercado, es porque Dios ha decidido acercarse, ¿cierto? Y en algunas ocasiones no se acerca a él directamente, se acerca en la presencia de un ángel, como un ser angelical. No ve, Moisés no veía toda la gloria de Dios. Abraham no vio toda la gloria de Dios. Pero pudieron ver a Dios cara a cara. Pero no toda su gloria. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Ok. ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque los únicos que pueden ver a Dios cara a cara y estar a un ladito de Él, ¿quiénes son? Dijimos, Dios mismo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son los únicos. Amén. Pero dice la Biblia que nosotros somos cubiertos con la sangre de Jesús. Y eso nos da acceso hasta el trono de la gracia. Entonces, ¿qué sucede? No solamente Jesús conoce tu voz y escucha tu oración. No solamente Jesús te reconoce y te recomienda con el Padre y te dice: sí, Señor, atiéndelo, sí, Padre, atiéndelo porque es mi oveja. No solamente tienes autoridad para orar, no solamente tienes a un ejército de ángeles a tu servicio, sino que también tienes acceso al trono
Algo que nadie más tiene acceso más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nadie más tiene ese acceso. ¿Cómo tú lo tienes? Por la sangre de Jesús. Entonces, cuando tú empiezas a orar y vas al trono, lo que sucede es que la sangre de Jesús te cubre. Eres cubierto por su sangre y tú te acercas al Padre. ¿Qué es lo que el Padre ve? ¿A quién ve? ¿Va a María que está acercándose a orar? ¿Ve a Reina que se está acercando a orar? ¿Ve a Elia que se está acercando a orar? ¿A Vero que se acerca a orar? ¿A quién está mirando? A Jesús. Cuando tú te estás acercando cubierto con la sangre del Cordero, ¿a quién está viendo? Porque ¿quién es el que tiene acceso al trono? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú te acercas, no te estás acercando tú. ¿Quién se está acercando? Jesús. Jesús, mire, este es el amor que no alcanzamos a entender de nuestro Señor Jesús. El amor que tuvo Jesús por nosotros. Jesús se despojó de esta gloria, de esta eternidad. Se despojó de eso y dijo, ok, para poder darles a todos ellos una oportunidad para venir a nosotros, necesito yo dejar esto. Y dejó la gloria, dejó la santidad, dejó la eternidad, dejó el poder, lo divino, dejó todo lo que había, lo que era ser Dios, lo dejó para tomar forma de hombre. Y cuando llegó a la tierra y murió, su sangre derramada es lo que nos cubre a nosotros. Él resucitó. Por eso Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego, porque después la puedo volver a tomar. ¿Cómo es que pudo tomar esa vida otra vez? Como dice el apóstol Pablo, el mismo poder del Espíritu Santo que lo levantó de los muertos. ¿Quién lo levantó de los muertos? El Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que lo levantó de los muertos es el mismo Espíritu Santo que mora en ustedes. ¿Sí está conmigo? Ahora, espérenme. No he terminado, espérenme, ya voy para el final. Usted se acerca al Padre, ¿y quién se está acercando, dijimos? Jesús. Jesús se está acercando al Padre para pedirle al Padre algo, porque usted está cubierto con la sangre del Cordero. Amén. ¿A quién está viendo el Padre? A Jesús. ¿A quién va a escuchar el Padre? No, a ti. Porque ¿quién tiene la petición? Tú. ¿De quién es la petición? Tuya. ¿Sí está conmigo? Entonces vienes, otra vez. Viene Jesús, ya vienes tú, bueno, eres tú, cubierto con la sangre del Cordero, te presentas delante del Padre y empiezas a orar. ¡Ah, mi papacito chulo, me duele mucho mi corazoncito! Y dice Dios, ay, no has aprendido. Es que mi vecino, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi esposo, es que mis hijos, es que Y dice Dios, ¿y qué quieres que haga? Es que ayúdame. Sí, ¿cómo? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué es lo que, hermano? Si llueve, no se enoja que llueve. Si no llueve, no se enoja que no llueva. Ay, no aguanto el calor. Ya que vengan las lluvias. Vienen las lluvias, está inundando toda la ciudad. Ay, ya que paren las lluvias. Dios mío, ya. ¿Quién nos entiende? ¿Sabemos pedir? No sabemos pedir. Señor, dame trabajo, pero que no me esclavicen, pero que me paguen mucho, pero que no sea muy pesado, pero que me traten bien, que mi jefe... ¿Qué quieres? ¿Sí? ¿Está conmigo? No sabemos pedir. Y no sabemos pedir porque ni siquiera sabemos lo que queremos. Que está peor. Porque pedimos mal. Lo dice Santiago, no lo estoy diciendo yo. Dice, hermanos, ustedes no piden porque no reciben. ¿Por qué? Porque estás ahí sentado, porque no vienes al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque si voy al trono de la gracia, pues no vaya a ser que el Señor me saque mis trapitos al sol. ¿Para qué vengo? Mejor aquí me quedo de lejecitos como el ángel, ¿no? Hasta allá el último. Aquí estoy, Señor, no te olvides de mí. Pero no venimos. Dice Santiago, no reciben porque no piden, no vienes al trono de la gracia. Ya se los expliqué unas semanas atrás. Siempre que vienes al trono de la gracia, algo va a pasar en tu vida, algo va a cambiar.
Señor te va a confrontar, el Señor te va a hablar, el Señor te va a reprender, el Señor te va a decir, estás haciendo mal esto, no te hagas el tonto. Tienes que cambiar esto en tu corazón. Ay, Señor, ayúdame con Dios. Tienes que perdonar. Tienes que limpiar tu vida, tienes que limpiar tu mente. El Señor te va a hablar. Siempre que tú vengas en oración, el Señor también te va a responder con algo. Tú puedes traer tu lista de peticiones, pero no vas a salir igual si vienes a la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, no reciben porque no piden. Y cuando piden, piden mal. Porque piden para sus deleites. Es decir, no saben ni lo que quieren. Imagínate, ya estás cubierto con la sangre del Cordero. Ya Jesús ya te dio acceso hasta el trono de la gracia. Y empiezas a tartamudear. Yo quiero. Y Dios dice, bueno, ¿qué quieres? Yo. Sí. Aquí estoy, te estoy escuchando. No sé qué pedir. Ok, no se sienta mal. Porque dice el mismo Santiago que cuando nosotros no sabemos pedir y como nosotros no sabemos orar, ¿quiénes más pueden estar en la presencia de Dios? Dijimos, en el trono de la gracia. ¿Quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues como nosotros no sabemos pedir, el Espíritu Santo que mora ¿dónde? ¿Dónde mora? ¿Dónde? En nosotros. En nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando nosotros llegamos al trono de Dios, hermano, no eres tú, ya saliste sobrando. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo orando por ti. Porque tú no sabes pedir, pero el Espíritu Santo intercede por ti delante del Padre con gemidos indecibles, cosas que tú no entiendes. Haz de cuenta que es un niño de 3 años delante de una plática de adultos. Un niño ahí se queda viendo y ¿de qué están hablando? Está buena la plática. ¿Entiendes? No entiendo nada, pero están hablando re bien. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están hablando de tu vida. Pero, hermano, eso no va a pasar cuando tú te quedas al final de la vida. Cuando te quedas en la última banca esperando que, a ver si de chiripada o suerte o casualidad te toca algo, te salpica algo de la gloria y de la gracia de Dios. ¿Dónde sucede eso? En el trono de la gracia. Pastor, pero es que no sé qué orar. Y empieza a orar en lenguas. Pastor, pero no tengo el don de hablar en lenguas. Empieza a orar en español, pues. Pero empieza a orar de tal manera que te empiezas a rendir delante de Dios y le empiezas a decir a Dios, Señor, confío, creo, espero, haz en mi vida, obra en mi vida, haz lo que tengas que hacer. ¿Dónde? No allá en el rincón, no al final de la fila. No le vas a pedir al ángel de mi guarda, ven y dile al Señor. No, el ángel de la guarda va a decirle, ¿tú? ¿Yo por qué? Porque tú eres mi ángel, tienes que interceder por mí delante de Dios. No, tú eres el que tiene que orar delante de Dios. Tú eres el que tiene que estar ahí en su trono. Tú eres el que tiene que estar en su presencia para que tu vida dé frutos. ¿Para que qué? Para que tu vida dé frutos. Si tu vida, tus frutos tienen que ser financieros, tu prosperidad económica y tu cambio financiero va a cambiar, pero no por tu esfuerzo, no sacrificando a tus hijos, no sacrificando tu matrimonio por tener algo, va a ser delante de Dios. Amén. Y lo que Dios quiere hacer, si quieres salud, no va a ser a costa de tu riñón. Ay, necesito que me curen el brazo a costa de mi riñón. Porque nos echamos un montón de medicamentos que curan el brazo, pero al rato el riñón está bien empiedrado. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? Amén. En la presencia de Dios te va a ayudar. El medicamento te va a ayudar para curar el brazo, pero también no te va a afectar el riñón. Y vas a encontrar al médico que te ayude a tener un buen tratamiento. ¿Sí me sigue? Amén. Y entonces cuando tú vienes delante de Dios, eres tú, cubierto con la sangre del Señor Jesús y lleno por dentro del Espíritu Santo. Y lo que sale de tu boca es una oración conforme a la voluntad de Dios. Y entonces recibimos lo que pedimos. ¿Está conmigo? Y si no lo recibes, cuando te levantas de ahí, tú sabes que en algún momento sucederá.
No te levantas afligido porque Dios te dijo no. ¿Sí me sigue? Me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños y me decían, papá, ¿me compras un dulce? Y yo les decía, sí, hijo, luego. A mí me quebraba el corazón ver su sonrisa de fe. Porque decían, sí, y se iban bien contentos. ¿Sabe por qué me quebraba? Porque yo sabía que ellos estaban confiando que en algún momento se los iba a comprar. Y eso me quebraba a mí. Y entonces yo buscaba la oportunidad en cualquier momento para decir, órale, ahí está, el dulce que querías. Hermano, con Dios no pasa eso. Dios no te va a fallar. Dios no te va a defraudar. Si Él te dice no, no es para decepcionarte o para frustrarte. Te está diciendo que no, porque a lo mejor no es el momento, porque no es el tiempo, porque no es conforme a su voluntad, porque en lugar de bendecirte te va a perjudicar, porque en lugar de ayudarte te vas a hundir. ¿Sí está conmigo? Yo he visto gente que ora fervientemente por un auto. Dame un auto, dame un auto, dame un auto, dame un auto. Les dan el auto y fin de la historia. No vuelven a orar, no vuelven a buscar a Dios. Dame un trabajo, dame esto, dame otro, dame aquello. Y oran y oran y oran. Y cuando lo tienen, Dios pasa segundo, tercero, cuarto, quinto o hasta el último lugar en sus vidas. Y Dios no quiere eso. Por eso tu oración tiene que ser ¿en dónde? En el trono de la gracia. Ahí en el trono de la gracia. Tú puedes venir al Padre en el nombre del Hijo con la ayuda del Espíritu Santo y hacer una oración donde tú puedas entender que no es en vano la gracia que Dios ha depositado en ti. ¿Amén? ¿Está conmigo? Amén. Ok. ¿Con qué fin? ¿Para qué? ¿Por qué hacemos eso? Lea conmigo. Ya termino con esto. Lea en Evangelio de Juan. Vamos a leer unos versículos salteados. Evangelio de Juan, ya este es el final del mensaje para que prepare su corazón para orar. Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a leer algunos versículos salteados ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Versículo 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿De quién está hablando Jesús? De nosotros. Si usted lee el capítulo 15 completo, se va a enterar de que los pámpanos somos nosotros, de que la vid es Él, Jesús es la vid, y que el Padre es el podador, es el que corta, es el que limpia la vid para que dé fruto. ¿Ok? Entonces dice Jesús, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a cortar y lo va a quitar de la vid. Ah, carambas. Eso sí debería de ponernos a pensar. Eso sí debería de ponernos a pensar de que si mi vida no está dando frutos, el Señor puede quitarme de él. Pastor, no, que la salvación no se perdía, que la salvación era para siempre, que yo iba al cielo y ya me he hecho perder mi fin de semana con la noticia. Aquí lo que importa es que una vez que tú te identificas como pámpano, es decir, una vez que tú reconoces que Jesús es tu Señor y tu Salvador y tu fuente de vida, tu propósito es dar fruto. Tú no puedes ser un cristiano que pasa la vida sin dar fruto. Va a llegar el momento en que el Señor va a decir, pues es que, híjole, se oye bien feo esto que voy a decir, pero nos estás robando espacio. Eso es lo que hacen con las vid, ¿o no? La vid, para que pueda dar más fruto y el fruto sea grande y bonito, lo que hacen es quitarle aquello que le quita espacio a esa vid, a ese racimo, lo que le quita espacio a ese racimo para que crezca. Le quitan todo lo que le estorba. Entonces yo creo que algunas veces en tu vida Dios te ha quitado algunas cosas que te estorban. Si está conmigo, me está escuchando. Amén.
porque eso no te va a dejar crecer. Ay, diga por lo menos. ¿Sí está conmigo? Amén. Hay cosas que el Señor te va a quitar. Te va a decir, y tú vas a llorar, pero ¿por qué, Señor? Si la amaba con todo mi corazón. Y yo voy a decir, porque te estorbaba. Se veía bien bonito el asunto, pero te estorbaba. Amén. Diga, ay, por lo menos. Entonces hay cosas que el Señor te va a quitar. ¿Por qué? ¿Por qué ya no me quiere el Señor? Al contrario, porque te quiere, porque te ama, porque le importas, porque te quiere ver crecer y quiere ver que des fruto. Te va a quitar lo que te estorba. Amén. ¿Me sigue? Así es. Ok. Entonces, Dios espera que tú des fruto, porque si no das fruto, con permiso, vas para afuera. Entonces, ¿de qué me tengo que preocupar? Ocupar más bien, no preocupar no. ¿De qué me tengo que ocupar? De dar fruto. De dar fruto. Tengo que dar fruto. Ay, pastor, ¿y cuál es ese fruto? Dígame el secreto del fruto. ¿Qué fruto? ¿De manzanas? ¿Cuándo es el tiempo de la cosecha? ¿Cuándo hay que traer la ofrenda? No se refiere a ese tipo de fruto. Sigamos leyendo. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Separados de mí. Hermano, puedes hacer toda tu vida, pero no separado de Dios. Puedes hacer los planes que se te dé la gana, pero no separado de Dios. Puedes tener los proyectos que quieras, visualizarte en un futuro no muy lejano, con el éxito, con el triunfo, pero no separado de Dios. Ay, es que yo quisiera tener más dinero. Sí, ¿para qué quieres tener más dinero? ¿Para qué quieres más dinero? Pregúntate eso, ¿para qué? ¿Para qué quieres tener? Ay, para comprar todo lo que necesito. ¿Para qué? Para pagar todas mis deudas. Sí, ¿para qué? Yo me he dado cuenta que hay cristianos que cuando están endeudados oran más que cuando no tienen deudas. Yo digo, ¿será, Señor, que tú quieres a la iglesia endeudada para que te busque? No, Dios no quiere eso, pero hay algunos que le hacen falta sentirse bajo presión para buscar al Señor. Pero lo que sí Dios quiere es que lleves fruto. ¿Está conmigo? Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué se glorifica el Padre? En que llevemos fruto. En eso se glorifica el Padre. Tú puedes venir y cantar alabanzas y dar gloria a Dios y cantar aleluya y danzar como chapulín, pero si tu vida no tiene fruto, solamente somos metal que resuena y címbalo que retiñe. Necesitamos llevar fruto, porque el fruto que ustedes y yo damos es un fruto que permanece, no que se desvanece. Por lo tanto, no es la ofrenda que yo traigo, porque la ofrenda que usted trae, o que traemos aquí al alfolí, la ofrenda que damos al Señor, no vemos frutos de ella. Bueno, más que el lugar que estamos rentando. ¿Sí estamos? Amén. Para eso sirve la ofrenda. ¿Quisiéramos hacer algo más? Sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer más frutos? ¿Cómo podemos dar frutos que permanezcan? En nuestras vidas. Tu vida es el constante reflejo del fruto de lo que Dios está haciendo en ti. Amén. Hay frutos que permanecen, como invitar a alguien a la iglesia, que se salve, que sea salvo, que venga al Señor y reciba a Cristo. Pero yo creo que más en los frutos personales. Podemos invitar a gente y ese sería un fruto. Traer frutos sería traer almas al Señor. Pero hay un fruto más que permanece más que traer almas. Porque usted puede invitar a gente y puede venir a la iglesia y después irse. ¿Permaneció ese fruto? No. Se fue. Entonces no necesariamente son almas que ganamos al Señor. ¿Sí sirve? Sí sirve. Porque esa gente se puede consolidar, afirmar y ser después un pámpano que dé fruto. Amén. Como muchos de ustedes lo son. Ustedes son invitados de alguien. No llegaron de la luna.
Alguien los trajo. Alguien los invitó. ¿Sí está conmigo? No, pastor, yo llegué solito. Bueno, llegaste solito como quieras, pero eres fruto de la palabra, del mensaje, de la predicación de alguien. ¿Amén? Ok. El fruto que permanece es el fruto que hay en tu vida. Y los frutos, los únicos frutos que habla la palabra del Señor, que nosotros podemos dar en nuestras vidas, son los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos que debería haber en nosotros. Ay, en la torre, pastor, porque pues nada de eso le atino. Por eso venimos al trono. Por eso venimos a su presencia. Porque ahí somos confrontados respecto a nuestra fe, respecto a nuestra paz, respecto a nuestro amor. Y conforme escuchamos la palabra del Señor, entendemos el mensaje de la palabra y entendemos cuando el Señor habla del amor. Entendemos cuando habla de la fe. Entendemos cuando habla de la paz, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. Amén. Y vamos entendiendo todos esos frutos. Por eso lo que le hemos venido hablando a lo largo de este año, y usted ni cuenta se ha dado, son de estos frutos. De cada uno de ellos. Y lo que resta del año, voy a ser más incisivo en cada uno de estos frutos que ustedes y yo deberíamos de llevar. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Y que usted los pueda experimentar. Y entonces usted podrá decir, hace ratito la pastora hablaba de la paz, ¿cierto? Y hablaba de tener paz. ¿Y cuántos de ustedes tienen paz? Todo el tiempo, todos los días, a todas horas. No, llega el momento en que se nos va. Nos preocupa el vecino, nos preocupa la quincena, nos preocupa que hay que pagar, nos preocupa si tenemos para comer o no, y se va la paz. Adiós, paz. Pero dice el Señor que Él no nos da una paz como la que el mundo da. Entonces, de esas cosas tenemos que dar fruto. ¿Sí está conmigo? Entonces, lo que resta de este año, estamos iniciando septiembre, y es el último jalón del año. Estamos empezando hoy septiembre, y tenemos que entrar al conocimiento, al descubrimiento de cada uno de estos frutos. Amén. Es que voy a ocupar los próximos meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los próximos 4 meses, los voy a ocupar para hablarle de estos 9 frutos del Espíritu. Ya se los he hablado todos, léanlo o escuchen los mensajes otra vez. Y se va a dar cuenta que en alguno hablo del amor, que en otro hablo de la bondad, que en otro hablo de la fe, que en otro hablo de la mansedumbre, que en otro hablo de templanza. Se va a dar cuenta que se los he mencionado, pero a lo mejor como pasamos de largo, no nos dimos cuenta. Ahora quiero hablarle, en estos últimos meses, quiero hablarle de cómo dar frutos, o estos frutos, en nuestras vidas, en el trono de Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces, de manera que cuando usted ore, no se olvide que va cubierto por la sangre del Cordero. ¿A quién está viendo el Padre? Cuando lo ve usted que entra al trono, a Jesús. ¿Lo está viendo usted? No, está viendo a Jesús. Pero resulta que cuando usted habla, descubre que es usted. Le pasó a Jacob, no se ofenda, pero le pasó a Jacob. Cuando va por la bendición de Isaac, su papá, que Isaac le dice a Esaú, su hijo, ve, prepárame comida porque te voy a bendecir. Se entera Jacob por causa de su mamá le cuenta a Jacob, Jacob, disfrázate de tu hermano, prepara tu comida más rica y llévasela a tu papá para que te bendiga. Resulta que Jacob se disfraza de Esaú, se pone la ropa de Esaú, se llena de pelo de animal porque su hermano era peludo y él se pone piel de animal para que se sintiera peludo él, y se presenta delante de su padre Isaac. Dice, papá, aquí estoy, bendíceme. Y el papá le dice, ¿quién eres? Y él dice, soy Esaú, tu hijo, bendíceme. Y entonces el papá le dice, hueles a Esaú, te siento como Esaú, pero la voz que oigo no es la de Esaú. Lo mismo nos pasa cuando venimos al trono de la gracia. Entonces, venimos cubiertos por Jesús. Cuando el Padre nos ve, ¿a quién ve? A Jesús. ¿A quién siente? A Jesús. ¿A quién huele? A Jesús. No huele tus pecados, hermano.
Él no huele a tus pecados, huele a Jesús. Dice, ay, aquí está mi hijo amado, en quien tengo complacencia, y tú ahí escondido debajo de la sangre. Pásale, hijo, ¿qué necesitas, hijo? ¿Construimos otro universo? ¿Hacemos otro pueblo porque esto es bien rebelde? Tú dime, ¿qué hacemos? Y empiezas a hablar, ay, Señor, me está doliendo la vida. Esta vida es mejor que se acabe, no es para mí. Y el Padre dice, huele a Jesús, se ve como Jesús, se siente como Jesús, pero la voz, caramba, y la petición, no, hombre, la petición. Y entonces, ¿qué necesitamos? Al Espíritu Santo que mora en nosotros, que está en nosotros, que tiene el poder para levantar muertos, que levantó a Jesús de los muertos, que está dentro de nosotros, y nosotros venimos al Padre y nos ponemos de acuerdo. Padre, tú nada más dime, si lo hago o no lo hago. ¿Voy por este camino o me regreso? Mañana, ¿qué tan difícil va a estar para aguantar los trancazos? Tú dime, Padre, ¿cómo nos va a tocar? ¿Cuántos Goliaths vamos a enfrentar? Y entonces el Padre dice, este es mi hijo. Este es mi hijo, no cabe duda. Se siente el poder del Espíritu en su oración. Se siente el poder del Espíritu en su petición, en su clamor. Sale fuego de su boca. No, sin duda es mi hijo. ¿Por qué? Porque el que habló fue el Espíritu. Porque el fruto que nace de tu boca es del Espíritu. ¿Está conmigo? Pues vamos a aprender, ¿no? Vamos a aprender cómo dar estos frutos. Vamos a aprender qué viene para nosotros para terminar este año, y que terminemos este año, hermano, por lo menos si no somos más, somos mejores. Benditas las iglesias que son más, aunque no son mejores. Nosotros queremos ser más, pero si no somos más, por lo menos que seamos mejores los que estamos. Amén. Y que cuando terminemos este año, los frutos del Espíritu en nuestras vidas se vean. Y que el Señor Jesús diga, este fruto permanece. Este amor que tienes, María, este amor que está en tu corazón, permanece. Y ni se diga el tuyo, María. Esta paz que se ve en tu corazón, contagias a los de alrededor. ¿Sí está conmigo? Amén. Usted me sigue. Vamos a orar, ¿no? ¿Ya vio cómo oramos? Nos cubrimos con la sangre, porque la gracia no es en vano en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo, su gracia no ha sido en vano para conmigo, porque los frutos que he tenido que dar, los di. Que no es en vano la gracia que está puesta en ti. Amén. Amén. Vamos a orar. Si puede ponerse de pie. Amén. Nos cubrimos, amén. Estamos cubiertos por la gracia. Estamos cubiertos por su sangre. Estamos cubiertos por su amor que fue derramado en la cruz. Su sangre, hermano, derramada en la cruz no fue solamente un sacrificio, fue la sangre que nos cubría a nosotros. Dice el Señor Jesús, la sangre del nuevo pacto. El pacto que nos cubre, el acuerdo, el convenio, el trato que hay entre el Hijo y el Padre. No entre tú y Dios, entre el Hijo, Jesucristo y el Padre. Hicieron un trato, un pacto, donde su sangre derramada nos cubría de los pecados. Y hoy nos presentamos, tú y yo, delante del Padre, cubiertos por su sangre. Amén. Amén. Cubiertos por su sangre. Y nos presentamos delante de Él no haciendo una petición vana, superflua, egoísta. Nos presentamos delante del Padre haciendo una oración de poder, porque estamos llenos del Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, el mismo Espíritu Santo mora dentro de nosotros e intercede por nosotros delante del Padre con gemidos indecibles. Así es que oramos al Padre en la oración que sabemos hacer. Oramos al Padre no en la oración que podemos hacer.
Oramos al Padre en la oración que el Espíritu Santo pone en nuestro interior para clamar al Padre, y nuestra oración al Padre dé fruto en nuestra vida, fruto que glorifica al Padre, fruto que permanece en nuestras vidas y que permanece durante mucho tiempo para bendecirnos y bendecir a otros. Y nuestro Padre se glorifica en nosotros por los frutos que damos, porque entendemos y sabemos que es delante de su trono de gracia que somos escuchados y que somos atendidos en este maravilloso día de salvación. En este maravilloso día agradable y aceptable delante de Dios. En este día en el que Dios nos ha cubierto con su gracia y que podemos presentarnos delante de Dios en oración, por gracia, delante de Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia que hoy recibe esta palabra en lo más profundo de su corazón, para ponerla por obra, para ponerla en práctica, para ponerla, Señor, cada día en su boca, en una oración en el Espíritu, en una oración en el entendimiento, en una oración que bendiga completamente su vida. Y podemos venir delante de ti, delante de tu trono, delante del trono de la gracia, y alcanzar misericordia y auxilio para el momento en que lo necesitamos. Hoy te necesitamos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable delante de Dios. Este es el tiempo en el que tú pones, Señor, tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Eso es bueno, amén. Puede ocupar su lugar.